Esta historia que estás por escuchar no se parece a nada de lo que hayas oído antes. La protagonista de esta noche es una bruja, pero no cualquier bruja, sino una que decidió abrir su oscuro mundo para compartirlo con nosotros. Esta historia va más allá de cualquier relato que hayamos contado antes en este canal. Ahora, solo te queda decidir si estás listo para escucharla, o si prefieres no saber lo que viene, pero no tendrá desperdicio si te quedas hasta el final, porque esto te impactará. Hace unas semanas mencionamos brevemente esta historia, y finalmente hemos conseguido el permiso de quien la vivió para omitir ciertos detalles perturbadores y compartirla con ustedes. Es importante que, si hay niños presentes, por favor, no la escuchen. Y sobre todo, te subrayo esto: no permitas que la sugestión te domine. Si eres escéptico, te será más fácil procesar lo que vas a oír. Pero si eres de los que sienten curiosidad por lo que hay más allá de lo comprensible, entonces escucha con atención. Recuerda, esta es la historia de otra persona, alguien que está muy lejos de ti. Debo decir que tuve que hacer algunos ajustes a la historia, eliminando partes que eran demasiado gráficas, descripciones de cosas tan horribles que no creo que deban ser narradas aquí. Pero estoy seguro de que el sentido de la historia no se perderá. Así que ahora, apaga las luces, relájate y deja que esta historia te envuelva en la oscuridad de la noche. Lo que sé es que mi familia llegó a este lugar cuando no era más que un cerro desolado. Mi padre contaba cómo caminaron por la calle de las Promesas hasta llegar a un paraje inhóspito donde las primeras casitas de lámina empezaron a aparecer entre el barro. Era un rincón olvidado de la ciudad, levantado por un puñado de personas que buscaban desesperadamente un lugar donde vivir. Pero lo que más recordaba mi padre era una casa de madera. Una casa que ya estaba allí cuando ellos llegaron. Nadie quería acercarse a ella, y mucho menos construir a su alrededor. Esa casa pertenecía a una vieja que la gente temía. Estaba allí, solitaria en medio de aquel cerro, mucho antes de que se planeara la invasión que convirtió el lugar en lo que hoy conocemos. Pocas cosas me contó mi padre sobre mi madre, pero lo que sí sé es que ella salió de esa casa. Mi padre se enamoró de ella rápidamente y soñaba con llevársela lejos de aquel lugar, lejos de la mirada llena de odio de la vieja que habitaba la casa. Pero cuando mi madre quedó embarazada, las cosas cambiaron. Mi padre había hecho planes para huir con ella, pero de pronto, mi madre desapareció sin dejar rastro. Unos meses después, la vieja de la casa de madera apareció en la puerta de mi padre. Le habló a mis abuelos y les dejó un cesto con una bebé que apenas respiraba. Esa bebé era yo. Mi padre nunca volvió a ver a mi madre y siempre dijo que, tal vez, era mejor así, que las cosas suceden por alguna razón. Mi padre dejó la escuela y empezó a trabajar en la ferretería de mis abuelos, un negocio que eventualmente heredó cuando ya solo quedábamos él y yo. La vida de mi padre pasó rápido. A los 25 años, ya había perdido a sus padres en un accidente y tenía una hija que criar sola. Así es como comienza mi historia, la que hoy voy a compartir contigo. Cuando era apenas una niña, con una mente que apenas comenzaba a entender el mundo, había una cosa que no lograba comprender. ¿Por qué todas mis compañeras de la escuela tenían una mamá y yo no? Ese vacío me acompañaba desde siempre, pero la primera vez que realmente sentí el frío del miedo fue poco después de cumplir 6 años. Esa noche, mientras escuchaba los ronquidos de mi papá en el cuarto de al lado, algo cambió. Desperté, pero algo estaba mal, terriblemente mal. No podía moverme. Sentía como si un peso invisible, imposible de soportar, me aplastara contra la cama. Apenas podía respirar. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina, sentada en la silla entre mi cama y la ventana, me observaba con una intensidad que congelaba la sangre. No parpadeaba, no se movía, solo me miraba. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, tratando de obligarme a dormir nuevamente. A la mañana siguiente, convencida de que solo había sido una pesadilla, traté de olvidar. Pero la noche siguiente, allí estaba otra vez, sentada en la misma silla, esperando. Y así, cada noche, esa mujer aparecía, y yo siempre despertaba en medio de la madrugada, paralizada, incapaz de moverme mientras ella me observaba en silencio.
Finalmente, ya aterrada por lo que estaba ocurriendo, decidí contarle a mi padre lo que estaba pasando. Mi papá, a pesar de su juventud y origen humilde, era un hombre muy leído, alguien que siempre tenía una respuesta para todo. Me explicó que aquello que me ocurría tenía un nombre. Se le había subido el muerto. Me dijo que era algo común, que solo se trataba de un estado en el que el cuerpo se despierta antes que la mente, y que lo que veía no era más que un sueño mezclado con la realidad. Me aseguró que no debía temerle a lo que aparecía frente a mis ojos, porque nada de eso era real. Esa misma noche, la mujer volvió. Estaba más cerca de mí que nunca, y algo fue diferente esta vez. Cuando notó que la miraba, me sonrió. Su sonrisa no era amable, era grotesca, cargada de una oscuridad que helaba el alma. A pesar del horror que sentía, las palabras de mi padre resonaban en mi mente. Me repetía a mí misma que aquello era solo un sueño, pero la imagen era tan real, tan palpable. Con el tiempo, aprendí a aceptar su presencia, a observarla más detenidamente. Su ropa estaba sucia, llena de barro. Su cabello era como hilos secos, rígidos y enredados. Y su sonrisa, una sonrisa negra, como si hubiera masticado carbón y manchado sus dientes con la negrura del infierno. Las pesadillas no se detuvieron, pero yo me acostumbré a ellas. No exagero al decir que esas noches de terror se alargaron durante años. Fue mucho después, cuando ya había hecho amistad con Lupita, una niña llena de vida, que las cosas empezaron a cambiar. Ella vivía un poco más lejos de mí, pero su mamá siempre pasaba a recogerme para ir a la escuela. Me encantaba pasar tiempo con ellas, especialmente con su mamá. A menudo, cuando nos preguntaban si éramos hermanas o si la señora era mi mamá, yo asentía en silencio cuando Lupita no estaba escuchando. Quería que fuera verdad. Con el tiempo, me volví casi una parte de su familia. Pasaba horas en su casa, haciendo tarea, jugando, y a menudo me quedaba hasta que ya era demasiado tarde. Su mamá siempre me recordaba que mi papá se iba a preocupar si no llegaba a casa, pero yo no quería irme. En una de esas noches, cuando ya era tarde, la mamá de Lupita me preguntó si quería quedarme a dormir. No dudé ni un segundo antes de decir que sí. Ella fue hasta la ferretería de mi papá a pedirle permiso. Recuerdo cómo esperé con ansias su regreso, deseando con todas mis fuerzas quedarme allí, quizás para siempre. Cuando volvió con la noticia de que podía quedarme, la abracé con tanta fuerza que casi no podía creerlo. Me prestaron una pijama de Lupita y cenamos juntas, todas en pijama. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Al día siguiente, no teníamos clases, así que nos quedamos despiertas hasta tarde viendo televisión. No era gran cosa, pero para mí, significaba el mundo. Me sentía como si formara parte de una familia, como si su madre fuera también la mía. No sé cómo, pero me quedé dormida con una sonrisa en los labios. Ni siquiera tuve una de esas experiencias aterradoras en las que sentía un peso invisible sobre mí, como siempre ocurría. Pero lo que sí me despertó fue un grito, un alarido desgarrador que llenó la casa de un horror indescriptible. El grito provenía de Lupita y resonó desde lo más profundo de la oscuridad. Gritaba con todo el terror que su voz podía expresar, y luego ese sonido se desvaneció mientras corría por la casa. Su madre irrumpió en la habitación, pidiéndome desesperada que le dijera dónde estaba su hija. Yo no sabía qué responder. No tenía idea de dónde se encontraba. Poco después, sus abuelos, que vivían en una pequeña casita al lado, también llegaron buscando a Lupita, pero no la encontraron dentro. Finalmente, alguien la halló afuera, acurrucada entre unas cajas en el patio trasero. Estaba llorando sin parar, diciendo que había visto a una mujer entrar en la habitación, una señora que había estado de pie al lado de mi cama, observándome mientras dormía. Cuando le pidieron que describiera a la mujer, supe exactamente de quién estaba hablando. En ese momento, comprendí con un frío espantoso que lo que yo había estado viendo no era producto de sueños o alucinaciones, como me había dicho mi padre. Era real. Tan real que Lupita, al ver a esa mujer, gritó de miedo y, en ese instante, la figura se abalanzó sobre ella, pasando por encima de mí, y la golpeó con tal fuerza que le dejó una marca en la cara. Lo peor de todo era que Lupita tenía la marca de una mano en su mejilla.
como si un adulto la hubiera abofeteado. La madre de Lupita me miró con furia y con un tono helado me preguntó qué había hecho. Le juré que no había sido yo, que jamás la lastimaría. La huella en la mejilla de Lupita era mucho más grande que mi mano. Sin embargo, la madre de Lupita subrayó cada palabra cuando me dijo: «No vuelvas a tocar a mi hija», dejándome claro que yo no era más que una extraña, alguien que no pertenecía a su familia. Salí corriendo, atravesando la noche hasta llegar a mi casa, con el corazón acelerado y la mente nublada por el miedo. Desperté a mi papá para contarle lo que había pasado, pero él solo me dijo que todo estaría bien, que debía recordar que solo él estaría siempre a mi lado. Lupita y su madre nunca volvieron a pasar por mí para ir a la escuela, y Lupita no me habló durante años. Hasta que en la secundaria me dijo una única frase que me heló aún más que la experiencia de aquella noche. Ese evento marcó un antes y un después. Desde entonces me sentí más sola que nunca. En la escuela, los demás niños me miraban con recelo, como si fuera una criatura extraña que no entendían. Comenzaron a llamarme la rara, alguien a quien temían. Mi padre solía preguntarme constantemente quién me acompañaba a la escuela, quién regresaba conmigo, o si dejaba que alguien entrara a la casa cuando él no estaba. Su preocupación crecía, porque sus amigos le decían que siempre me veían caminar con una mujer. La describían como sucia, como si acabara de salir de una tumba. Fue entonces cuando me di cuenta de que la presencia que me atormentaba no solo existía en mis pesadillas, era real, tan real como el miedo que me invadía. Con el tiempo, conocí a Bernardo. Él era mayor que yo y estaba en la secundaria, aunque había repetido algunos años. A pesar de las burlas que recibía, siempre fue amable conmigo. No me tenía miedo. No creía en las historias que corrían sobre mí y los muertos. Nos hicimos amigos y él me acompañaba a casa después de la escuela. A su lado, los demás niños dejaban de mirarme con tanto desprecio y por un corto periodo de tiempo sentí algo cercano a la normalidad. Pero esa sensación no duró mucho. Un día, mientras hacía compras en el tianguis para mi papá, una mujer de un puesto de verduras me llamó la atención. Sin conocerme, me preguntó por mi madre. Le dije que no la conocía, que nunca había sabido nada de ella. Entonces, la mujer me miró con una intensidad aterradora y me dijo: «Llevas a una muerta contigo. Ten cuidado». Me reí, pensando que se refería a la figura que siempre veía en mis pesadillas. Le expliqué que sí, que desde que tenía memoria, esa presencia me seguía, pero que solo aparecía por las noches. La mujer me observó, seria, y respondió: «Esa no es una compañera, niña. Esa cosa te está buscando. Se alimenta de ti porque eres como ella, una bruja, igual que lo fue ella en vida». Sus palabras me dejaron paralizada. No supe qué decirle. Luego añadió: «Mira, entre brujas nos cuidamos, pero esa quiere algo de ti, y no es nada bueno. Si quieres deshacerte de ella, ven a buscarme. Te voy a anotar mi dirección, porque cuando seas mujer, ya no podrás alejarla». Unos días después, me ocurrió lo inesperado. Tuve mi primer periodo. El miedo me invadió, ya que nunca había tenido una figura materna que me explicara qué significaba aquello. Vivir sola con mi padre me había dejado sin esas respuestas, y tampoco tenía amigas a quienes acudir, pero recordé las palabras de aquella mujer que me habló en el mercado, así que decidí buscarla. La señora me recibió con calma, diciéndome que ella también había nacido con el mismo don, pero que nunca había querido abrazar plenamente su destino. Parecía ser una devota católica, pues su casa estaba repleta de imágenes religiosas y crucifijos. Me explicó que tenía la opción de rechazar la oscuridad, de no caer en lo que me esperaba, y en su lugar, dedicarme a la fe, aunque nunca podría dejar de ver aquellas sombras horribles que otros no podían percibir. Me dijo que era sensible y que eso no cambiaría. Me enseñó rituales, aunque me pidió que, si alguna vez los contaba, los omitiera, porque no quería que otros cayeran en ese abismo. La brujería, según ella, era más simple de lo que la gente pensaba y también más peligrosa. Todo estaba al alcance, pero si no se hacía correctamente, las consecuencias serían inimaginables. Después de días de realizar los rituales,
Una madrugada me desperté, como siempre me pasaba, pero esta vez algo era distinto. Pude levantarme y caminar hasta la ventana. Allí, en la distancia, la vi de nuevo. Aquella mujer que me había sonreído cuando era niña, ahora me observaba desde la calle, su rostro torcido en una expresión de odio que me helaba la sangre. Me había distanciado tanto de mi padre como de Bernardo, y lo sentía. Ellos eran los únicos que habían intentado entenderme. Lupita, por su parte, ya no me hablaba. Un día, en la secundaria, se me acercó solo para pedirme que fuera a las canchas. No comprendí por qué hasta que llegué allí y vi una de sus amigas abrazada a Bernardo. Sentí como si mi sangre se hirviera. Por primera vez, entendí lo que realmente sentía por él. Un deseo profundo, casi obsesivo, y un odio que crecía hacia esa chica. Ella era la más bonita de la escuela. Podía tener a cualquiera, pero había decidido quitarme lo único que tenía, lo único que me daba una oportunidad de ser normal. Sentí cómo el resentimiento y la rabia me consumían. Si todos querían que fuera una bruja, entonces lo sería. Había pasado suficiente tiempo escuchando los relatos de la mujer del mercado y sus compañeras como para saber a quién debía acudir. Esa misma noche, mientras mi padre trabajaba, salí de la casa sin que él se diera cuenta. Me dirigí al cementerio, al lugar donde ellas se reunían. Las encontré, 3 figuras espectrales junto a una tumba abierta. No se sorprendieron de verme, como si supieran que yo pertenecía a su mundo. Les dije lo que quería, venganza. Estaba dispuesta a darlo todo. Una de ellas me miró directamente y algo en su mirada me dio el valor que necesitaba para continuar. Cuando regresé a casa, ya amanecía. Me acosté boca abajo, exhausta, y escuché a mi padre prepararse para ir al trabajo. Me habló, diciéndome que no me levantara tarde. Le respondí, pero no recuerdo haberlo hecho. Solo una sensación extraña, como si mi voz no me perteneciera. Sentí una paz aterradora, como si nada de lo que sucediera a partir de ese momento fuera responsabilidad mía. Pero algo estaba mal. El fenómeno de la subida del muerto me invadió nuevamente, pero esta vez ocurrió durante el día, algo que nunca había experimentado. Entonces, escuché pasos acercándose. Pensé que quizá mi padre había olvidado algo y había regresado, pero el olor era insoportable, como si algo podrido se moviera en la casa. Sabía que lo que había traído era diferente. No era aquella mujer que me atormentaba desde pequeña. Cuando finalmente logré despertarme, me arrastré hasta el baño, sintiendo un mareo insoportable, y allí la vi, en el espejo, detrás de mí. Por primera vez, pude ver a la criatura sin estar paralizada. Su rostro estaba deformado, como si se hubiera derretido bajo un fuego infernal. Me miraba con una felicidad macabra. Sabía que ahora era mía, que nunca me dejaría. La enfermedad que esa chica, la que había arrebatado a Bernardo, comenzó a sufrir era larga y dolorosa, y yo disfruté cada momento. Cada noche me escabullía hasta su casa. La había seguido un día desde la escuela para saber dónde vivía. Me subía al techo de los vecinos para espiar a través de la ventana y verla sufrir. Los perros ladraban cada vez que pasaba cerca de ellos, y me reía, imaginando el terror de aquellos que se atrevían a asomarse por las ventanas. Con el tiempo, su rostro comenzó a deformarse, lleno de escamas, como si su piel estuviera descomponiéndose, cada vez más parecida a la mujer que me seguía. Su belleza desapareció, y yo supe que mi venganza se estaba completando. Pero ese hedor, el mismo que me había perseguido, se impregnó en mi casa y en mí. Los demás comenzaron a notarlo. Mis compañeros se alejaban, y hasta una profesora me preguntó si estaba bien. No le respondí, solo me reí. Dejé de asistir a la escuela, y mi padre parecía ya no notar nada. Había perdido el habla, y su salud se deterioró rápidamente. Se convirtió en una sombra de lo que había sido, incapaz de mirarme a los ojos, como si le aterrara lo que veía en mí. Supe que era mi culpa, que era el precio que había pagado por mi venganza. Una noche, fui a ver a esa chica por última vez. Algo me decía que su vida se estaba apagando, que estaba cerca de la muerte. Desde el techo, vi a Bernardo esperando afuera de su casa. El odio que sentí fue como una ola imparable. Observé hasta que ella dejó de existir, y no pude evitar reírme en la oscuridad.
Cuando regresé a casa, encontré a mi padre muerto frente al televisor. Sabía que él también era parte del precio. Después de su muerte, más espíritus comenzaron a llenar la casa cada vez que visitaba el cementerio. Ya no era solo aquella mujer, sino muchos más. La casa se llenó de su presencia, y yo solo salía de noche. Finalmente, una amiga de la madre de Lupita tocó a mi puerta. Quería que usara mis poderes para obligar a su pareja a quedarse con ella. Sabía que lo que me pedía era imposible, pero acepté ayudarla, porque ya no me importaba nada más. Me sorprendió cuando me respondió con una frialdad aterradora. No le importaba tenerlo bajo esas condiciones, pero si no podía ser suyo, tampoco quería que fuera de nadie. Además, me dejó claro que no deseaba que aquella mujer, la que se lo estaba robando, lograra ser feliz. Quería que su vida fuera tan miserable como la suya. Y yo cumplí. Hice exactamente lo que me pidió, y fui testigo de cómo su voluntad se convertía en realidad. Después de esa mujer, comenzaron a llegar otras personas, una tras otra, cada vez pidiendo cosas más oscuras, más desesperadas. Venían dispuestos a entregar todo lo necesario con tal de obtener lo que deseaban. Y en ese proceso, comprendí algo escalofriante. Las personas no son tan diferentes de las brujas. Si tuvieran la oportunidad de satisfacer sus deseos más profundos y oscuros, muchos de ustedes, los que están escuchando, también lo harían. Me di cuenta de que el odio mueve más a la gente que el amor. Los años pasaron, y mi cuerpo comenzó a deteriorarse. Contrario a lo que algunos creen sobre las brujas y su juventud eterna, la verdad es mucho más cruel. Lo que me había consumido, lo que había practicado, me estaba robando la vida lentamente. Sé que aparento tener décadas más de las que realmente tengo. Cuando salgo de día, los niños susurran, ahí va la bruja, y aunque a veces los ignoro, disfrutando de ese dulce olor del miedo, otras veces basta con una sola mirada para hacerles arrepentirse de sus palabras. ¿Alguna vez han soñado que se separan de su cuerpo? Eso es real. Las personas como yo podemos hacerlo. Nos desprendemos de nuestro cuerpo cada noche para ir a espiar a aquellos que nos importan o para verificar que los trabajos que hemos realizado estén funcionando como debe ser. A veces, simplemente observo a los muertos. He espiado a niños desde sus ventanas, porque tarde o temprano todos sienten miedo. Las casas donde hay violencia, dolor o fantasmas huelen a ese miedo. Lo sé, porque yo estoy cerca de ellas, No todas las brujas son como las imaginas. No todas nos vestimos de negro o volamos por los cielos en forma de fuego. Algunas lucen como cualquier otra persona. Pueden sonreírte, desearte los buenos días o incluso decirte que Dios te bendiga. Somos más comunes de lo que te gustaría admitir. La diferencia está en que hablamos con los muertos, controlamos lo que otros no pueden ver y manipulamos el mundo espiritual como un herrero forja el hierro al rojo vivo. Recuerdo un día, en el mismo tianguis donde todo comenzó, vi a una chica en un puesto de frutas escuchando algo sobre brujas. Me detuve a escuchar también y sonreí al darme cuenta de lo equivocada que estaba esa historia. La chica me vio, supo quién era, y cuando le pregunté qué escuchaba me dijo, historias de brujas. Son tus historias, Uriel. Desde entonces estoy aquí. Les dije que somos normales en muchos sentidos. Vemos la televisión, usamos internet, tenemos redes sociales. Pero incluso sin conocerte en persona, puedo oler tu miedo. A medida que el tiempo pasa, me siento cada vez más agotada. Los muertos que me rodean son cada vez más, y cada ritual, cada pedido que cumplo, me debilita un poco más. Algunas noches me esfuerzo para subir a los techos de las casas solo para observar a la gente pasar. Me gusta cuando me ven y salen corriendo, aunque sé que no me queda mucho tiempo. Últimamente, el único momento en que dejo de sentir dolor es cuando logro desprenderme de mi cuerpo, pero cada vez puedo hacerlo por menos tiempo, y cada vez es más difícil alejarme. Sé que mi historia no les va a causar el miedo que imaginan. No es esa mi intención. Pero antes de que me vaya de este mundo, quería compartirla con ustedes. He subrayado en este mensaje los detalles que considero importantes y te doy mi permiso para que edites lo que creas conveniente. Pero hay algo que te pido. No cambies mi nombre. Me llamo Verónica y quiero que lo sepan. Tampoco cambies el nombre de Bernardo,
porque si alguna vez llega a escuchar esta historia, quiero que sepa lo que hice. Lo mismo va para Lupita. Ella también tiene que saber lo que ocurrió con su amiga. El miedo se puede oler, ¿lo recuerdas? Es un olor dulce, penetrante. Y hoy se les va a subir el muerto. Pueden seguir creyendo en la explicación científica de la parálisis del sueño, pero esa es solo una parte de la verdad. Lo que no te dicen es a dónde puede llevarte tu mente cuando está dormida. Las cosas que puedes ver, que realmente están ahí, pero que en la vigilia no percibes. Hoy, les repito, se les va a subir el muerto. Tal vez sea yo quien esté allí, alimentándome un poco antes de irme, o tal vez será algo mucho peor que yo. Pero de algo pueden estar seguros, no estarán solos. Y así, antes de despedirme definitivamente, les dejo con esta advertencia. Esta noche no estarán solos. El muerto se les va a subir, y cuando eso suceda, recuerden que no todo es un simple sueño. Suscríbanse y activen las notificaciones para estar preparados para lo que viene, si es que se atreven a seguir escuchando.